Con lo cual, más allá de que somos una distribuidora bastante particular y tenemos esos 11.000 kilómetros de cañerías de acero operando. No somos especialistas en soldadura porque en realidad nosotros no hacemos la soldadura de esas cañerías, sino que las hacen nuestros contratistas o fabricantes de cañerías. Lo que sí somos responsables técnicos de la operación de ese grupo de cañerías que trabajan a una presión con gas natural y con lo cual tenemos una responsabilidad importante porque cualquier daño en esas cañerías puede afectar a las personas, además del suministro de gas, con lo cual hay una responsabilidad técnica muy importante. Ese grupo de dentro de ese grupo de cañerías, por ejemplo, está el gasoducto Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, que fue el gasoducto más largo del mundo en su momento, y es del año 1950. Parte de esa cañería todavía está operando. No todos los tramos, pero está operando y no a 60 kilos como originalmente operaba, sino a menor presión, pero todavía hay parte de esas cañerías que tenemos en operación. Es revestimiento asfáltico, es una cañería muy vieja. La historia cuenta que se hizo con parte de, que la cañería fue fabricada en Italia, con parte de aceros rescatados de ciertas cosas, hasta de la guerra, por ejemplo. Bueno, parte de esa cañería todavía la tenemos en operación. Es decir, esa cañería tiene más de 70 años, y de esos 11.000 kilómetros, aproximadamente 4.000 kilómetros tienen más de 40 años y están en operación. También hay una cuestión importante que cuento en nuestro sistema, es que estamos muy cerca de los centros de consumo, con lo cual nuestras cañerías tienen una variación de presión y con lo cual de solicitación asociadas a esa variación de consumo. Por ejemplo, centrales térmicas que entran o salen del sistema interconectado y nos afectan la operación de los gasoductos y varían mucho la presión, mucho más que a los transportistas, que tienen cañerías más grandes. Nosotros tenemos 11.000 kilómetros, tenemos más cañerías que TGS en kilómetros, pero son de diámetros más chicos. Tenemos gasoductos de 2 pulgadas, por ejemplo, hasta 24. Ese es el rango nuestro, de 2 pulgadas hasta 24. Y acá trazamos un paralelismo entre las dos soldaduras que tenemos, dos tipos de soldaduras. Una, la de fabricación del caño, la longitudinal, porque la mayoría de nuestros caños tienen costura longitudinal. Y después la costura circunferencial que está en la unión de cada uno de esos caños. Cada caño tiene aproximadamente 12 metros, con lo cual por cada 12 metros tenemos 2 costuras circunferenciales. Esas cañerías, nuestra industria está regulada por una norma, está muy regulada, la norma ANAC 100 es la norma madre de todo nuestro sistema, y nos permite ciertas normas de fabricación. En este caso, para la cañería, la API 5L es nuestra norma utilizada, así tenemos son todos aceros al carbono, por ejemplo X42, grado A, grado B, X60, X65, y la norma, la costura circunferencial, en general la norma de aplicación es la API 1104. Ambas normas han tenido una evolución importante con el tiempo. Por ejemplo, la norma API 5L incorporó 2 grados de calidad de acero, PSL1, PSL2. Por ejemplo, si uno quiere tener una cañería con requerimiento de impacto, lo tiene que requerir con PSL2, calidad PSL2. También, por ejemplo, el PSL2, si bien, por ejemplo, cuando uno compra un acero X42, se asegura una 42.000 PSI de tensión de fluencia mínima, pero el fabricante, para asegurarse de no rechazar ningún caño, siempre se va para arriba. Hay un estudio que dice que por lo menos un acero tiene siempre un rango más. Por ejemplo, si uno compra un X42, lo más probable es que esté comprando en realidad un X46. Entonces el PSL2, y después uno hace la especificación de soldadura para el X42, pero en realidad está soldando otra cosa. Entonces la calidad PSL2 también establece rangos de tensión de fluencia máxima, como para asegurar que lo que estamos comprando está dentro de un cierto rango de tensión y uno va a soldar con material que conoce en realidad, ¿no? La norma API 1104 también tuvo una evolución importante. Por ejemplo, hace unos años incorporó la práctica recomendada 1107, que era sobre soldadura
de cañerías en operación, que son las más riesgosas, porque uno está soldando el caño con gas adentro. Está el riesgo de que pase algo, que además la persona que lo está haciendo, ¿no? Y hace poco tuvo la última revisión de la API 1104 que tomó algunos conceptos del ASME con el doble de espesor, pero bueno, esa norma regula la calificación de soldadores y la calificación de procedimientos de soldadura. Cada soldadura que se hace en la industria del gas tiene que tener un procedimiento de soldadura calificado y un soldador calificado. Con respecto a las tensiones, hay una diferencia importante, que la soldadura longitudinal, la costura longitudinal, está sometida al doble de tensión que la costura circunferencial. Eso es importante cuando nos pasan cosas, porque nos pasan cosas bastante distintas en un caso y en el otro. También hay una diferencia importante, es que la cañería longitudinal la hace el fabricante de caños en su fábrica, y la costura circunferencial se hace en obra. Se hace en obra. También el revestimiento. Los revestimientos han tenido una evolución importante. La cañería viene revestida y se hace en fábrica, pero en los dos extremos no están revestidos, porque justamente uno va a soldar y dañaría el revestimiento. El revestimiento de la costura circunferencial se realiza también en obra. Y siguiendo un poco este paralelismo entre las dos costuras que tenemos, vamos a ver un poco cómo evolucionó a través del tiempo una y otra, digamos. Y vamos a ver que una evolucionó bastante y la otra, la verdad que nos hemos quedado bastante en el tiempo, ¿no? Por distintas razones. Sí, exacto. Entonces, la costura longitudinal, acuérdense que es la que tiene el doble de, si consideramos la solicitación por presión nada más, es la que tiene el doble de tensión de solicitación. Esa costura tiene una historia bastante particular. Si vemos ahí un video, digamos, se parte de la chapa y por medio de rolado mecánico se juntan los dos extremos, y la soldadura es sin aporte, es por presión, y por un calor generado por dos electrodos de cobre, y la chapa va avanzando, y el calor, y con presión, y el calor generado, ese no es, produce la unión de las cañerías. Los otros dos videos, cualquiera de los otros dos videos que estaban en el archivo. Ahora hay un tema con esa soldadura histórico, que se vio con el uso, que se fue descubriendo con el uso, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Se usaba para la alimentación eléctrica de los electrodos de cobre, se usaba baja frecuencia. Con lo cual, de acuerdo al avance de la chapa en el tren de fabricación y de acuerdo a la frecuencia de alimentación de la corriente, había lugares donde la soldadura no se llegaba a fundir completamente el metal, y tenían lo que se llama soldaduras frías. También no había métodos para detectarlas, es decir, uno lo veía visualmente la cañería y la cañería estaba bien, pero adentro no estaba completamente hecha la fusión. El problema, uno para atrás, el problema con esa cañería de baja frecuencia, que incluso esos defectos tenían un patrón, dependiendo de la frecuencia de la alimentación de los electrodos y el avance del tren de fabricación, de la velocidad de la chapa, con lo cual cada tanto había lugares de puntos fríos de soldadura. Eso en Estados Unidos, a partir de 1980 se sabe que no hay más de ese tipo de cañería, y en Argentina estimamos que a partir de 1990. Pero hay hoy operando cañerías de esa baja frecuencia, ¿no? También es verdad que han evolucionado los procesos de control de la fabricación, de por ejemplo la presión que hace una chapa de un extremo de la chapa con otro, la temperatura, después se hace un revenido, bueno, la temperatura de revenido, se hace ensayo ultrasónico de forma continua. Eso no existía esa tecnología antes, con lo cual hoy esa costura realmente hoy es una costura segura. Hay dos fábricas en Argentina, una es Rollo y otra es Siat de Tenaris, y realmente son dos fábricas excelentes, y hoy es una cañería segura, pero hay cañerías en operación con el viejo método.
También es verdad que la calidad de los aceros ha evolucionado, con lo cual todo evolucionó a hoy tener una fabricación de cañería con costura segura y de buena calidad. Con respecto a la cañería circunferencial, el método utilizado es el SMAU, electrodo revestido en forma manual. Si bien seguramente haya habido un avance importante en la calidad de los electrodos, pero la verdad se sigue haciendo en forma manual. Hoy en obra los gasoductos, en líneas generales, se siguen haciendo en forma manual, con lo que ello conlleva, ¿no? La dificultad de la repetibilidad, por más que los procedimientos estén calificados. Ahora vamos a ver un par de fotos, digamos, las posiciones que muchas veces tienen los soldadores que soldar, el clima, y realmente hay muy pocas experiencias en soldadura automática. Una fue el cruce del Estrecho de Magallanes, el segundo cruce del gasoducto San Martín de 30 pulgadas, que eso se hace en barcaza la soldadura, con soldadura automática se hizo. Eso no lo opera Camusi, pero sabemos que es así. Y el gasoducto que se está haciendo ahora, el NK, también se está utilizando soldadura automática. En nuestro caso, tuvimos una experiencia de doble junta. Doble junta es cuando un constructor hace en obrador, suelda un caño con el otro y se evita en obra la mitad de las soldaduras. Y ahí se armó una planta mientras se conseguían los permisos para hacer la obra y se hizo doble junta. Pero bueno, en definitiva, la mayor parte de las soldaduras circunferenciales se sigue haciendo en forma manual, ¿no? Un método sujeto a ciertas situaciones del soldador y del ambiente, ¿no? En nuestro caso, decidimos en un momento, si bien la norma, la ANACCIN no los obliga, nosotros radiografiamos el 100% de las costuras. Tomamos esa determinación. En general, tener un radiólogo en obra para hacer el 10% o el 20% de las costuras, en definitiva, termina saliendo lo mismo y preferimos asegurarnos y hacer el 100% de radiografiado. Hoy en algunos casos también se está haciendo ultrasonido, principalmente cuando pasamos por localidades urbanas, que radiografía tiene su complicación, tenemos que tomar medidas adicionales, entonces hoy también se usa mucho el ultrasonido. Ahí está. Las vamos a ver después, volvemos para atrás después. Espera que estas son otras fotos donde se ve, te ven la segunda, la posición del soldador, ¿no? Pasa una más. Una más. Una más. Y acá lo que les voy a mostrar es algunos ejemplos de fallas que tuvimos. En definitiva, nosotros tuvimos más problemas por las soldaduras longitudinales que las circunferenciales. Y creo que tiene que ver con la antigüedad de nuestro sistema de cañerías. El año que figura ahí es el año de fabricación de la cañería. El gasoducto Barker-Necochea es una soldadura, fue fabricado con una soldadura longitudinal de baja frecuencia, muy baja tenacidad, y tuvimos 2 roturas espontáneas. Si pasamos, después volvemos, pero si pasamos a la próxima, el caño se abre completamente. La fisura avanza por toda la costura longitudinal hasta, este es el caso de Barker-Necochea, hasta arrestarse en la siguiente costura circunferencial. Y esas fallas fueron espontáneas, es decir, no pasó ninguna otra cosa para que pase. Entonces uno dice, ¿por qué si una cañería está operando durante tantos años, que pasó la prueba operacional, pasó la prueba en fábrica hidráulica, la prueba preoperacional que se realiza a una presión superior a la que después opera, ¿por qué se rompió? Bueno, claramente empiezan a ir otros efectos que actúan sobre los efectos existentes de la cañería. Entonces, por ejemplo, en este caso de la cañería de Barker-Necochea tuvimos un crecimiento por fatiga justamente asociado a la operación misma de la cañería con una central térmica que está en la ciudad de Necochea, que está interconectada al sistema nacional y que a veces se conecta y a veces no, y nos ocasiona una importante variación en la presión del ducto. Entonces tuvimos un crecimiento subcrítico de fisuras hasta llegar a la longitud crítica y el caño
romperse, digamos, ¿no? Una rotura catastrófica. Nosotros después lo vamos a mostrar rápidamente, pero hicimos un estudio de fatiga sobre gasoductos y la solución en este caso fue bajar la presión de operación. Uno puede pensar que bajar la presión de operación puede ocasionar un problema de transporte de la cañería, pero también esta cañería va conectada al sistema de TGS, entonces de alguna manera la presión de operación del ducto está un poco relacionada a la presión que nos puede entregar TGS en ese punto, con lo cual si no lo bajamos demasiado de la mínima que nos garantiza, no hay un problema de transporte en la cañería. Después el otro caso es el gasoducto Fueguino. En el gasoducto Fueguino tuvimos una falla en la costura longitudinal, también una fuga, no fue catastrófica. Ese gasoducto fue construido en el año 1978, se acordarán la fecha, el conflicto con Chile, y fue construido en ese contexto. El gasoducto tiene revestimiento de cintas, totalmente inapropiado para el lugar. Es el único de nuestros sistemas, el único que cruza la cordillera de los Andes, con un lugar con muchas rocas que dañan el revestimiento. Digamos, tuvimos muchísimos problemas con esa cañería que fuimos solucionando. Por suerte esta cañería es scrapeable, es decir, podemos pasar el scraper inteligente y detectar las fallas. Y el caso que tenemos más a la derecha fue un caño, fíjense, el pozo, digamos, la costura longitudinal, estaba también una rotura de la costura longitudinal, y fíjense que estaba para abajo. Con lo cual la regla del arte siempre indica que la costura longitudinal tiene que estar hacia arriba, digamos, ¿no? Y ese caño ya no está más en operación. También fue una rotura espontánea. En el análisis que hicimos de la falla era estas soldaduras frías que comenté de las costuras longitudinales, producto de la corrosión, si bien tenían una longitud que no ocasionaba que el defecto rompa, producto de la corrosión fue uniendo distintos defectos que dieron que tenga una longitud crítica para romperse. Eso fue lo que, digamos, el defecto combinado del paso del tiempo, la corrosión, un revestimiento asfáltico, bueno, provocó esta situación. Esa cañería, en definitiva, se nos rompió varias veces y hoy ya no está en operación, la tuvimos que renovar. En una oportunidad la rotura abarcó 3 caños, porque las costuras longitudinales, también otra práctica, claro, estaban alineadas, con lo cual la rotura siguió 3 caños. Bueno, fue un caño fabricado instalado en el año 1963. Con lo cual, de nuestra experiencia, en realidad, y creo que por lo que dijimos al principio, de que las costuras longitudinales tienen el doble de la solicitación que las circunferenciales, claramente tuvimos mucho más problemas con las costuras longitudinales que las circunferenciales. En el otro dibujo hay una fuga de una costura circunferencial, es decir, es una fuga, no es una rotura, ¿no? Aquí está. Bueno, es simplemente para mostrarles, dado la característica de nuestro sistema, hicimos todo un estudio de fatiga, que justamente fue el que nos dio, esto lo hicimos para el gasoducto Barca-Necochea y para otros, pero básicamente fue el estudio que hicimos, no me voy a extender mucho, pero para determinar la presión de operación segura de ese caño. Por ejemplo, hubo que tomar, ese caño no es scrapeable, si no se le puede pasar al scraper inteligente, y hubo que tomar consideraciones como decir, bueno, ¿cuál fue el tamaño de defecto origen máximo del caño? Si no lo podemos medir. Bueno, ok, fue el máximo, el defecto máximo que pudo haber sobrevivido a la prueba hidráulica. Bueno, tomamos esas consideraciones para poder hacer este estudio, ¿no? Si volvemos un poquito atrás, un tema interesante, por lo menos para nuestra industria, es de la base de datos de fallas. En el año 2016, el Enargas sacó una adenda, la adenda número 2 a la ANAC 100, donde pide para cañerías que operan a más del 30% de la tensión circunferencial, cualquier nueva traza que tengas que hacer con una cañería, tenés que hacer un análisis de riesgo. Se aparta un poco de la tradición, que es la tradición, nuestra norma está basada en las normas americanas,
Estas normas son europeas y hacen un estudio de análisis de riesgo. Pero claro, cuando fuimos a hacer ese estudio nos encontramos que no teníamos una base de datos para determinar las frecuencias de fallas que necesitamos para para hacer los estudios. Por lo menos no en Argentina, teníamos que usar la frecuencia de fallas de otros países. Entonces, bueno, nos juntamos muchas empresas en el IAPG y tenemos el primer informe sobre las fallas de ductos en Argentina, que abarca el periodo de 1993 a 2020, y están separadas las fallas. Primero, la definición de falla es una pérdida de producto no deseada, es decir, una fuga o una rotura. No un venteo, por ejemplo, ¿no? Un venteo que cuando uno hace una operación. Entonces, esa base de datos agrupa varias empresas, 37.000 kilómetros de cañerías. Para entrar en esa base de datos, las cañerías operan a más de 15 kilos, son ese tipo de cañerías. Y la primera causa de falla de los ductos en Argentina es la corrosión externa. La segunda es los daños por terceros. Y la tercera y quinta son las fallas en las soldaduras. La tercera es la sobre soldadura circunferencial y la quinta sobre soldadura longitudinal. Claramente, por lo menos en la experiencia de Camusi, las fallas en soldadura longitudinal son mucho más graves, ¿no? Y fueron más frecuentes en nuestro caso. Pero bueno, tenemos esta base de datos que nos sirve para hacer esos estudios de riesgo basándonos en estadísticas de nuestro país y no tener que recurrir a estadísticas de otros países, ¿no? Esta base de datos la maneja el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Bueno, como para, ya creo que concluir, un poco en ese paralelismo entre en los dos tipos de costuras que se usan en las industrias del gas, hemos tenido distintos avances. En uno, un avance importante en cuanto a la calidad, que son las costuras longitudinales, cambio de proceso, mejoras en los controles, en los ensayos no destructivos, y hoy son, la verdad que costuras, caños de primera calidad, incluso se exportan. No así en las costuras circunferenciales. Las costuras circunferenciales se siguen haciendo manualmente, recurriendo a la que tenemos muy buenos soldadores en el país, pero recurriendo a la habilidad del soldador y a las circunstancias, muchas veces de dificultades de donde se realizan las soldaduras, tanto climáticas como a veces restricción del espacio para poder que la persona trabaje cómodamente. Ahora, cuando pasa algo, como otra conclusión, cuando pasa algo en una costura longitudinal, realmente es grave. No así, generalmente, no así en las costuras circunferenciales, donde generalmente es una fuga y no una rotura. Creo que bueno, estamos. Vamos a un aplauso. Bien, abrimos ahora el espacio para preguntas. Si hay una consulta. Marcelo, lindo. Alejandro, no, lo mío, digamos, yo estuve hace muchos años trabajando en mecánica de fractura. Digamos, ¿quién realizó el ensayo, digamos, todo ese análisis de falla? Porque para determinar, digamos, la curva de París por ahí, o tenés una curva patrón, como puede pasar en el ASME, digamos, una que es muy conservadora, o podés obtenerla a través de hacer probetas, no sé, 10, 15 probetas para determinar esa curva. Quería saber, digamos, cómo Hicimos ensayos de fractomecánica y lo que aplicamos es la API 579. La API 579 es una norma sobre integridad de ductos, y es una norma muy interesante porque establece 3 modos de análisis. El primero muy conservador pero muy sencillo, el segundo, digamos, una norma muy interesante, y nosotros lo que determinamos son parámetros para aplicar lo que estaba establecido en la API 579. Hicimos ensayos mecánicos, así como teníamos, producto de esas fallas, teníamos caño como para hacerlo, hicimos los ensayos mecánicos. Nos ayudó, hay una empresa de Mar del Plata
muy conocida en la integridad de gasoductos que se llama GIE, y lo hicimos con ellos. Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una pregunta, si no hay. En el caso particular de los gasoductos, que por ahí no son scrapeables, ¿sí? O sea, normalmente los equipos de presión, sean calderas, recipientes a presión, tienen todos un periodo en donde obligatoriamente hay que hacer una evaluación de integridad, una extensión de vida útil. En el caso de esos gasoductos, donde quizás no se puede introducir un chancho, ¿no es cierto?, inteligente e ir haciendo la inspección, ¿qué métodos tienen para evaluar las soldaduras en esos casos? La norma argentina, que es una copia de la parte 192 del Código Americano, en pocas cosas cambió, y en una de las cosas que puso adicional en su origen era que se había que pasar cada 5 años el scrapper en las líneas de transmisión. La línea de transmisión son las cañerías que operan a una tensión del 20%, superior al 20% de la tensión de fluencia. Y el problema que nos encontramos es que nosotros, la mayoría de nuestros caños no era scrapeable. Entonces eso, hubo una larga discusión, y en un momento el Código Americano saca una adenda basándose en la norma B318S, que es de manejo de integridad. Entonces nosotros, conjunto con la empresa TGS y TGN, los dos transportistas, le propusimos al Enargas tomar ese cambio, y ahí surge la adenda número 1 de la ANAC 100 del año 2010, del manejo de integridad. En el caso de los americanos, ellos solo lo aplican a áreas de alta consecuencia. Áreas de alta consecuencia para ellos son, por ejemplo, donde la cañería es clase 3 o clase 4, que se acerca a las ciudades, o hay una escuela cerca, o donde, por ejemplo, el derrame puede ocasionar un daño ambiental. En este caso, el regulador no tomó esa parte y nos exige para toda la línea. Pero da 3 posibilidades de análisis. Una es el scrapper. Otra es la prueba hidráulica, la reprueba hidráulica, que es reprobar la cañería de nuevo hidráulicamente, que es fantástico, pero el problema es que nosotros, ¿cómo le decimos a la gente mientras probamos la cañería? Claro, no tenés gas. Entonces solamente eso lo hemos hecho, por ejemplo, en loop, cañerías que tienen paralelos. Entonces en verano podemos funcionar con el caño principal, y hemos hecho algunos, porque esa para la costura longitudinal, por ejemplo, es fantástica. Sí. Y una tercera, que es la que mayor parte usamos, es la inspección, se llama inspección directa, que es, en definitiva, la principal amenaza de las cañerías es la corrosión externa. Entonces, la corrosión externa se origina en los defectos en el revestimiento. Ahora, ¿cómo uno sabe con una cañería que está 1 metro, 2 metros abajo de la superficie que tiene un daño en el revestimiento? Bueno, hay una técnica, las cañerías están protegidas catódicamente, hay una técnica que, utilizando la corriente de esa protección catódica, los desvíos, las fugas de esa corriente, uno puede ver dónde hay defectos de revestimiento. Y después hay que hacer el pozo. Bien. Entonces, de alguna manera, eso se implementó en el 2010. Creo que eso ayudó a que bajara drásticamente. Si uno ve la RIDA, el informe de fallas, las fallas en conductos viene bajando en Argentina, y si uno mira el 2010 creo que fue un hito, digamos, porque ahí, digamos, tuvimos herramientas para justamente hacer integridad, y aparte regulada, ¿no? En una industria como la nuestra, muy regulada, cuando uno va a hacer algo que no está aceptado por el regulador, entonces ese cambio, esa adenda de la norma nos dio la posibilidad de aplicar esa técnica. Nosotros, en particular, la que usamos, la mayor parte, es la inspección directa. Perfecto. Bueno, bárbaro. Una pregunta más, ¿puede ser? Sí, ahí. ¿En algún momento utilizaron otro proceso que no sea el MAU en diámetro mayor de cada 10 pulgadas? No, en el caso, en un caso que comenté que un constructor usó doble junta, la pasada de raíz la hacía con TIG y el relleno con SMAU. Pero después el predominante es SMAU, sí.
también nosotros no exigimos a los constructores que usen SMAU. Mientras esté dentro del API 1104, lo que pasa que es el método que se usa habitualmente, ¿no? Perfecto. Bueno, lo despedimos con un aplauso a Alejandro.